clasificación. Ya después vamos a preocuparnos allá el año que viene en patología médica, cuarto año, vamos a preocuparnos por signos, síntomas, diagnóstico, ya después en el quinto año tratamiento, y ya después vamos a ver la evolución del paciente, sus complicaciones, entre el quinto y el sexto. Ahora lo que nosotros tenemos que aprendernos, gente, es la clasificación y los conceptos. Entonces, la mejor manera yo de entender la clasificación y los conceptos es imaginándome la escena. ¿Tá? Si yo tengo un resultado del laboratorio en mi mano y yo veo 130 de electrolitos, yo no tengo que asumir de entrada que es una hiponatremia verdadera, porque puede ser una hiponatremia falsa. Yo primero tengo que descartar la hiponatremia falsa. ¿Por qué, gente? Porque esto depende de mi tratamiento. De esto depende de mi tratamiento, porque si la hiponatremia es falsa, no hace falta que yo corrija sodio. Yo no le voy a administrar una ampolla de suero fisiológico, ¿está? Suero fisiológico y una ampolla de cloruro de sodio. No, porque es falso la hiponatremia. Por eso es importante. ¿Cuándo ocurre esto, gente? Cuando hay demasiadas grasas, pacientes dislipidémicos e hiperproteicos en la sangre, interfiere con la lectura del sodio en el laboratorio. Entonces el laboratorio te va a decir que hay poco sodio, pero en realidad eso no es así. El nivel de sodio del paciente está normal. El problema es que tiene demasiadas grasas. Entonces, ojo, gente, descartar siempre pseudohiponatremia antes yo de asumir que es una hiponatremia verdadera. Una vez que yo he descartado que la hiponatremia es falsa, mi siguiente objetivo, gente, es percatarme de que si existe o no sustancias con una osmolaridad muy importante en plasma. Una de ellas es el azúcar. ¿Está? De la misma manera que las anteriores, el exceso de grasa y el exceso de proteína causan hiponatremia falsa. El exceso de glucosa efectivamente sí produce hiponatremia. ¿Está? Sí. El nivel de sodio del paciente efectivamente sí va a estar bajo. ¿Está? Va a estar bajo. Pero, ¿cómo va a estar su osmolaridad? Esa es mi pregunta. Va a estar elevado, porque yo tengo mucha glucosa. Y ustedes saben que la glucosa también se toma como parámetro para determinar la osmolaridad plasmática. ¿Se acuerdan? Osmolaridad es igual a sodio por glucosa por urea, por cantidad de urea. Entonces, si hay mucho sodio, si hay mucha urea, si hay mucha glucosa, hay poco sodio. De que hay poco sodio, hay poco sodio. Estamos en hiponatremia. Es verdadera. Es verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, así como me dice el laboratorio, sí hay un nivel bajo de sodio en plasma del paciente, por lo tanto, futuramente le voy a administrar ampollas de cloruro de sodio. Pero el problema aquí es que la osmolaridad está muy aumentada a consecuencia de la hiperglicemia. Esto ocurre mucho, gente, en pacientes diabéticos. Entonces, el diabético, por el estado hiperglicémico, nos puede hacer una hipoosmolaridad verdadera, pero de tipo hiperosmolar. ¿Está? Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a imaginar la escena. Yo tengo mi electrolito aquí en la mano. Mi muestra, sodio 130. Primero yo voy a ver qué tal están las proteínas, qué tal está el colesterol, qué tal está el triglicérido. ¿Está todo ok? Perfecto. Entonces, si está todo bien eso, la hiponatremia es verdadera. Ahora voy a ver qué tal está el azúcar. El azúcar, ¿está elevado? Hiponatremia hiperosmolar. Yo tengo que entender eso, gente. ¿Sí? En este caso, el exceso de glucosa en sangre, ¿sí? El exceso de glucosa en sangre, recuérdense que actúa, la glucosa de por sí es osmóticamente activo, ¿sí?
va a traer demasiado agua y posteriormente se va a eliminar esto y a nivel renal y va a condicionar a una hiponatremia. Pero la hiponatremia va a ser hiperosmolar. Entonces, cuidado con el nivel de azúcar. A continuación, yo veo el nivel de azúcar. ¿Está? Y gente, inclusive muchas veces ni siquiera, y esto yo les comento porque es muy importante, porque puede ser que el paciente ni siquiera sea diabético, no es diabético, pero está recibiendo de repente medicamentos que condicionan a una hiperglicemia. Yo digo, gente, hiperglicemia. La diabetes es una causa frecuente de hiperglicemia, pero cualquier situación que aumente el nivel de azúcar en sangre, que torne hiperosmolar, ¿está? Mi plasma, va a condicionar a una hiponatremia hiperosmolar. La diabetes es muy frecuente. Puede ser que el paciente esté haciendo tratamiento con corticoides también. Hace tratamiento con corticoides. Ocurría tantas veces en nuestros pacientes con COVID. Están internados por una neumonía grave por COVID, están con oxígeno y tienen corticoides 5, 8, 10 días. Y tienen no muy buen control glicémico. 125, 200 miligramos por decilitro de su hemoglucotés. 250 inclusive. Está en ayunas eso. No es diabético, pero está haciendo el tratamiento con corticoides, está haciendo inclusive la ceftriaxona de por sí también como antibiótico, aumenta el nivel de glucosa en sangre. Hay que ser, claro, peor si es que son predispuestos. Entonces de repente vos podés tener un estado, vos podés tener una hiponatremia, es verdadero, pero es condicionado por la hiperglicemia, ¿entendés? A consecuencia en este caso, no de una enfermedad como la diabetes, una enfermedad hiperglicémica, sino que a consecuencia de un tratamiento que te está condicionando a la hiperglicemia. ¿Entendés? ¿Sí? O puede ser que esté haciendo diuréticos osmóticos, manitol. Ya estudiaron manitol en farmacología, manitol, o de repente tratamiento con algunas inmunoglobulinas. También son osmóticamente activos. Es más raro, pero para que ustedes vean, gente. Y yo les cuento que en estos casos muchas veces primero se prueba corregir la glicemia. Primero. O sea, si está con 200, 250 de glicemia, corregimos la glicemia. Hacemos de repente una insulina cristalina, subcutánea. ¿Está? Controlamos la glicemia y se controla la hiponatremia. ¿Está? Ni siquiera muchas veces es necesario prescribir ampollas de cloruro de sodio. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es importante la clasificación? Porque de esto depende mi tratamiento. Entonces, no es que yo veo acá en el laboratorio, ¿y por qué yo digo esto, gente? Porque muchas veces, ve, ampolla de cloruro de sodio por las venas. ¿Está? No, es tanto así, ¿verdad? Primero hay que descartar si es falso, porque si es falso, no hace falta ni hacer. O sea, lo que hay que hacer es controlar ese exceso ese exceso de grasas, ese exceso de proteína. Segundo lugar, glucosa. En tercer lugar, recién, gente, ¿qué quiere decir eso? Bueno, yo tengo un laboratorio acá en mano. ¿Está? Yo tengo un laboratorio acá en mano. Y yo veo, bueno, poco sodio, 130. Bueno, ahora veo proteína, veo colesterol, veo triglicéridos, veo carbohidratos, veo glucosa. Está todo normal, todo ok. Es una hiponatremia verdadera. Continúa siendo verdadera, porque la hiperglicémica es verdadera, solo que es hiperosmolar. En el momento en que yo estoy ante una hiponatremia, esto que está aquí, pero ojo, gente, colesterol, triglicéridos, proteína y glucosa normal, ¿tá? ¿Sí? Ahí yo estoy autorizado a pensar en una hiponatremia hipoosmolar, que es la causa, ¿sí?, que sí requiere tratamiento electrolítico. ¿Está? Ahí sí yo voy a hacer electrolito. En todos los casos. Hay que hacer electrolito. ¿Está?
El problema, gente, con la hiponatremia hipoosmolar es que se subclasifica en tres. La hiponatremia hipoosmolar: hipovolémica, hipervolémica y euvolémica. Así es, gente. Por eso es que complica bastante esto. Sí, yo le había adelantado que esto es complicadito. ¿Está? Por eso vamos despacito y nos vamos imaginando escenas de modo que hacer que esto sea un poco práctico, y en el momento en que ustedes vayan a leer sus libros puedan entender mejor la literatura, porque muchas veces, yo admito, gente, leemos por primera vez esto y quedamos con mucha duda. Me pasó a mí y nos pasa, creo que a todos, y no es sino hasta que uno llega a las prácticas hospitalarias que uno realmente razona y entiende esto. Por eso, yo no sé si me están entendiendo. ¿Se entiende esto, gente? Vamos a seguir, vamos a avanzar, y yo estoy seguro que ustedes me van a ir dando la razón. ¿Está? Fíjense que no hay otra forma de explicar esto. Antes que nada, voy a conectar mi computadora. Aquí le pongo los sinónimos, gente, ¿está? Síndrome de sodio bajo, exceso de agua, deshidratación hipotónica, caída de la osmolaridad, ¿está? Ojo, gente, no se olviden de la deshidratación hipotónica que ocurre en el contexto de una hiponatremia verdadera, ¿está? ¿Sí? Si el paciente está con una hiponatremia verdadera, ¿sí? Ya sea de repente por fundamentalmente la hipernatremia hipoosmolar, la hiponatremia hipoosmolar, vamos a ir viendo que aquí también puede ser agudo o puede ser crónico, dijimos, ¿no? Y a usted le va a sorprender si yo les cuento que tan solo 48 horas es suficiente para hablar de hiponatremia crónica. Hiponatremia, gente, que persiste por al menos 48 horas, 2 días, ya es considerado una hiponatremia crónica. Ya no es una hiponatremia aguda. Hiponatremia aguda es entre 24 horas aproximadamente en promedio, o menos, ¿está? 28 ya es crónico. El problema, gente, aquí con esto es que el problema con la hiponatremia, con la hiponatremia crónica, es por qué 48 horas ya es suficiente para hablar de crónico. Porque por la repercusión existente a nivel central. El problema es que las neuronas, gente, son muy sensibles a los mínimos cambios de osmolaridad. Ustedes recordarán, porque la clase pasada habíamos comentado, la hipoosmolaridad, la hiponatremia hipoosmolar, ¿sí? A su vez, recuerdan, gente, que comentamos que la hipoosmolaridad produce edema celular. ¿Se acuerdan? Si yo digo que la hiponatremia es hipoosmolar, o sea, hay poco sodio, verdaderamente hay poco sodio en plasma, ¿está? Y esto no es condicionado por ninguna de las otras macronutrientes que hemos comentado anteriormente, o sea, no hay triglicéridos, colesterol, proteínas, glucosa está normal, el paciente no está haciendo tratamiento con mannitol, con ninguna sustancia osmóticamente activa, pero el paciente tiene una hiponatremia. Entonces yo hablo ahí de una hiponatremia verdadera, una hiponatremia hipoosmolar, efectivamente. El problema, gente, con la hipoosmolaridad es que el agua tiende a entrar dentro de las células. Porque si yo hablo de una hiponatremia hipoosmolar, yo estoy diciendo que hay poco sodio a nivel del compartimiento vascular. ¿Sí? Y esto va a terminar haciendo que el agua por ósmosis fluya de una región en donde hay menos soluto a una región en donde hay más soluto, o sea, en contra gradiente de concentración de soluto. ¿Se acuerdan? Eso es ósmosis. El ósmosis va a tender a abandonar, o sea, desplazarse desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Y eso ocurre en una hiponatremia hipoosmolar. Y para una neurona, 48 horas es suficiente para adaptarse a este cambio
Y a las 48 horas, gran parte de las neuronas, el encéfalo de por sí, podría estar sumamente edematizado. Puede ser un edema cerebral. 48 horas, a consecuencia de una hiponatremia hiposmolar no detectada a tiempo o no intervenida a tiempo, ¿ah? Ocurre. No debería, pero ocurre. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, gente? Esos son casos muy delicados porque tenemos que atender porque la corrección rápida de sodio puede producir una deshidratación cerebral brusca y eso puede producir complicaciones graves a nivel neurológico. ¿Está? Hernias inclusive. Hernia del tentorio me refiero. ¿Está? Pero eso es un capítulo aparte que ustedes lo verán más adelante en clínica médica. Yo lo que quiero que ustedes me entiendan es que la hiponatremia hipoosmolar también puede ser agudo y también puede ser crónico. Aparte de que puede ser hipovolémico, normovolémico, hipervolémico, también puede ser agudo, puede ser crónico. Imagínense, por eso complica bastante esto. Fíjense, gente, en primer lugar, siempre hay que tratar de descartar causas de pseudohiponatremia. En realidad, fíjese, aquí hablamos de inducida por moléculas osmóticamente activas, ¿sí? Como lo es la glucosa, la pseudohiponatremia o hiponatremia falsa, inducida por moléculas osmóticamente activas, glucosa, manitol o glicina, provocan un desplazamiento del agua y sin alterar la cantidad de sodio, ¿está? Sin alterar la cantidad de sodio. Por eso hablamos de hiponatremia falsa, ¿se acuerdan? Por lo que desciende su concentración, hiponatremia dilucional. Esta es la famosa hiponatremia dilucional. ¿Sí? Fíjense, vamos a tratar de entender mejor esto, porque aquí yo sé que presta confusión. Aquí está este pequeño slide, este pequeño mezcla un poquitito los conceptos, pero así, gente, es como ustedes van a encontrar en la literatura. Por eso quería dar lectura con ustedes este pequeño párrafo y entenderlo mejor aquí. Fíjense, yo tengo por un lado los casos de pseudohiponatremia, ¿está? O hiponatremia falsa. Entiéndase, primeramente dijimos que tenemos que descartar hipertrigliceridemia e hiperproteinemia. Cuando hablamos de hipertrigliceridemia, entiéndase tanto hipercolesterolemia como hipertrigliceridemia, ¿tá? O sea, dislipidemias en general, hiperlipemia familiar. Es una causa que tenemos que tener en cuenta. ¿Tá? Pancreatitis también, ¿por qué no? ¿Tá? Que producen una anomalía muy importante a nivel del control de las grasas, síndrome nefrótico, ¿sí? Mieloma, macroglobulinemia, exceso de inmunoglobulina, ¿tá? Todo esto puede llevar a una pseudohiponatremia, por las cuestiones que ya habíamos comentado. Ahora, fíjese lo que ocurre aquí. El exceso de sustancias no penetrantes, como lo es la glucosa, el manitol o la glicina, ¿tá? En este caso en particular, la C, se habla exactamente de hiponatremia hiperosmolar. Este es la hiponatremia hipoosmolar. Disculpen, la hiponatremia hiperosmolar que habíamos comentado. ¿Por qué? Porque tengo la glucosa aquí. La glucosa es una sustancia osmóticamente activa. Va a traer demasiado líquido, está al líquido, del líquido intracelular al líquido extracelular. ¿Sí? Exceso de sustancias no penetrantes. Glicina es un aminoácido, ¿se acuerdan? Es un aminoácido no esencial, la glicina.
de repente de productos cárnicos, bastante glicina. ¿Sí? Y fíjense lo que les pongo aquí abajo. No se corrige la hiponatremia en la pseudohiponatremia. Por eso es tan importante esto. ¿Está? Yo lo que voy a hacer, gente, es tratar de modificar un poquito mejor esto. ¿Está? Y les voy a poner aquí la hiponatremia hiperosmolar, para que no se me olviden de esto. ¿Sí? Entonces, estas sustancias lo que van a terminar produciendo es un aumento de la osmolaridad plasmática, que va justamente a conllevar a la hiponatremia. ¿Sí? Fíjense, lo que diferencia fundamentalmente esta forma en particular de esta anterior es que la hiponatremia falsa, el nivel de sodio en el sujeto en realidad es normal. ¿Sí? Es normal. Solo que el laboratorio nos informa un falso nivel inferior de sodio, una falsa hiponatremia, porque estas sustancias hemos comentado que interfieren con la lectura del sodio, ¿está? A nivel bioquímico. Entonces aquí no, y en este caso, sin embargo, la hiperglicemia, por la presencia de estos fármacos o de este aminoácido en cantidades importantes, termina atrayendo demasiado líquido intracelular a líquido extracelular. ¿Está? A consecuencia de eso, efectivamente sí va a haber una disminución del nivel del sodio, pero a consecuencia de una dilución de ese líquido extracelular. Por eso es que a esta en particular también se le denomina hiponatremia dilucional. ¿Ah? Entonces la hiponatremia dilucional ocurre bastante en este caso en particular. ¿Está? Ahora, por un lado, yo he conseguido descartar que estoy ante una hiponatremia falsa o una hiponatremia hiperosmolar. Ahora sí, mi siguiente objetivo, fíjense, hiponatremia verdadera. ¿Está? O síndrome hipoosmolar. Porque aquí sí ya vamos a tener un conjunto de signos y síntomas clínicos relacionados a la deficiencia de sodio. ¿Está? Fíjese que aquí hay una incapacidad para diluir la orina. ¿Sí? Dicho de otra manera, cuando yo hablo de hiponatremia verdadera, yo me refiero en realidad a una incapacidad a nivel renal de conseguir reabsorber la cantidad suficiente de agua como para poder mantener esa osmolaridad. Razón justamente que fracasando este mecanismo compensador, resultamos en hiponatremia. ¿Sí? Repito, gente, para hablar de hiponatremia verdadera, se supone que yo tuve que haber descartado todo lo anterior. Eso es lo primero, porque aquí sí yo voy a reponer electrolito. Aquí no, gente, aquí yo no repongo electrolito. Aquí yo simplemente con controlar este nivel de azúcar, con controlar este aminoácido, o con suspender o disminuir la dosis de este fármaco, yo ya controlo mi nivel de sodio. ¿Está? Muchas veces no es necesario la prescripción de sodio exógeno. En este caso, sin embargo, yo voy a reponer sodio, porque aquí yo sí hablo de una hiponatremia verdadera.
No es a consecuencia de estas sustancias. ¿Sí? Entonces aquí, gente, vamos a ver que hay algún trastorno de base, hay alguna deficiencia, alguna enfermedad que está imposibilitando que se diluya correctamente esta orina. ¿Sí? Ahora, el problema es que la mejor forma yo de identificar la causa de la hiponatremia es evidenciando el nivel de volemia. Fíjense, vamos complicando todavía un poco más. ¿Está? Aquí ya puedo tener el líquido extracelular disminuido, líquido extracelular normal y líquido extracelular aumentado. ¿Está? Aquí es donde yo voy a hablar, gente, de hiponatremia hipovolémica, hiponatremia euvolémica e hiponatremia hipervolémica. ¿Está? Entonces hay tres tipos diferentes de hiponatremia verdadera. ¿Está? ¿Se dan cuenta cómo se va complicando lo que estamos comentando? ¿Sí? En un principio yo tengo hiponatremia falsa, ¿está? O pseudo hiponatremia propiamente dicha, que es la hiponatremia falsa. En segundo lugar, yo tengo la hiponatremia hiperosmolar, ¿está? Si quieren ponerle el número 2 mejor. Y en tercer lugar, yo tengo la hiponatremia verdadera. Y la hiponatremia verdadera, este último a su vez se clasifica en tres: hiponatremia verdadera, hipovolémica, euvolémica y normovolémica. ¿Está? Y fíjese, gente, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner esto aquí. Pero aquí se va a complicar más. Se va a complicar más esto. Lamentablemente tengo que informarles, ¿sí? En realidad aquí yo sé que a muchos les va a confundir porque dice líquido extracelular disminuido, líquido extracelular aumentado y líquido extracelular normal. ¿Está? O sea, hay tres tipos diferentes de hiponatremia verdadera. ¿Sí? Y esto es lo que trataremos de entender ahora. Fíjense, prácticamente 85% de los casos de hiponatremia son verdaderos. Perfecto. ¿Está? Un porcentaje mucho menor es falso. ¿Sí? Es falso. Pero es importante identificar antes las causas falsas de hiponatremia. ¿Por qué es importante, gente? Porque si no, yo le voy a... Si yo trato a esto como una hiponatremia verdadera, como esto, ¿sí? Yo voy a terminar reponiendo sodio. ¿Está? ¿Y para qué yo voy a reponer sodio si en realidad estoy ante estos pasos que he comentado anteriormente? Yo podría estar llevando a un estado hipernatrémico a estos sujetos. ¿Está? Por eso es tan importante distinguir esto. Ahora, fíjense, yo tengo la hiponatremia verdadera. Como estábamos comentando, se puede clasificar en tres. Si el volumen extracelular está normal, normovolémico. Si el volumen extracelular está disminuido, hipovolémico. Y si el volumen extracelular está aumentado, hipervolémico. ¿Está? Pero entiéndase lo siguiente. Aquí en realidad nosotros tenemos que preguntarnos cómo está el volumen plasmático circulante. Porque cuando yo digo volumen extracelular, ustedes seguramente recordarán que el volumen extracelular puede ser volumen intravascular y intersticial. ¿Se acuerdan? Eso es volumen extracelular.
¿Se acuerdan? Del 60% de agua, 40% está en el líquido intracelular, 20% está en el líquido extracelular, de ese 20, 15% está en el intersticial, 5% está en el espacio intravascular. Eso es fisiología básica. El problema, gente, es que ese líquido intravascular, a su vez, puede estar distribuido en dos grandes regiones: en el sistema arterial y en el sistema venoso. ¿No es así? Lo que pasa aquí, gente, es que esta se llama hipovolémica porque hay una reducción del volumen plasmático circulante. ¿Está? Y en esta que está aquí, hay una disminución, fíjense, del volumen plasmático circulante también, pero hay un aumento de la cantidad de líquido a nivel intersticial. Ese es el problema. Por eso es lo que se complica esto, gente. Porque aquí yo digo hipovolémico e hipervolémico, pero nosotros leemos después en el libro, y el libro nos dice que la hiponatremia hipervolémica también cursa, así como la hipovolémica. Tanto la hipovolémica como la hipervolémica presentan una reducción del volumen plasmático arterial circulante. Nos preguntamos nosotros, pero ¿cómo va a haber una disminución del volumen arterial en la hipervolémica? Lo que pasa, gente, es que aquí también hay una reducción del volumen plasmático circulante arterial efectivo, como aquí. Solo que aquí, a diferencia de esta, aquí hay un aumento del líquido en tercer espacio. Hay un aumento de líquido en espacio intersticial y en sistema venoso. Pero continúa disminuyendo el sistema arterial, así como esta que está aquí. La única diferencia de esta con esta es que en esta aumenta el líquido a nivel intersticial o sistema venoso. Entonces, para poder diferenciar estas dos entidades, los primeros estudiadores no tuvieron mejor idea que llamarle a esta la hiponatremia hipovolémica y a esta la hiponatremia hipervolémica. ¿Está? Un ejemplo bien característico, gente, de la hiponatremia hipovolémica podría ser el paciente con diarrea aguda. ¿Tá? Fíjense, pérdida de agua y sodio. ¿Tá? En la hiponatremia hipovolémica hay pérdida de agua y sodio. ¿Tá? Con déficit de sodio mayor que agua. ¿Tá? Este es lo principal aquí. Y esto ocurre frecuentemente en casos de diarrea aguda. ¿Sí? Frecuentemente en casos de diarrea aguda. ¿Sí? Entonces, con la intención de que esto quede mejor, quede bien claro, imaginemos no un paciente con diarrea aguda, una gastroenteritis aguda. ¿Está? Va a terminar produciendo una disminución concomitante del nivel de sodio en agua, en líquido extracelular, como así también una disminución del volumen plasmático efectivo, de la circulación arterial plasmática efectiva y concomitantemente del nivel de líquido en tercer espacio. ¿Está? Hay una disminución de líquido. Razón por la cual vamos a ir viendo que esto necesariamente hay que indicar inmediatamente la reposición hídrica. ¿Está? Fíjense, nosotros podemos tener la causa más frecuente de diarrea: vómito, sudoración excesiva, quemaduras, ileoparalítico, ¿está? Parálisis de la motilidad intestinal.
Esto es lo que tenemos que manejar. Hay otras situaciones un poco más raras, como la que es condicionado por diuréticos, tiazídicos e hipoaldosteronismo. ¿Está? El hipoaldosteronismo. Recuérdense, no hay aldosterona. ¿Está? No hay aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona normalmente? Mete sodio, no sé si, y elimina potasio. Si no hay aldosterona, no hay reabsorción a nivel tubular. Eso ya habíamos dicho. Condiciona a una pérdida urinaria de sodio. Acompaña el agua. Hiponatremia hipovolímica. ¿Está? Nefropatías perdedoras de sal. ¿Sí? Bueno. Ahora, sin embargo, fíjense aquí, en la hiponatremia hipervolémica, lo que sucede es que fundamentalmente también, repito, va a haber una reducción de la circulación arterial plasmática efectiva. La diferencia aquí es que hay un aumento del líquido en tercer espacio, entiéndase espacio intersticial y sistema venoso. Sistema venoso, porque la arteria disminuye. Ustedes me van a entender mejor si le doy ejemplos. El ejemplo más claro aquí, gente, es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca de bajo gasto. La de bajo gasto. En la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, piensen un poquitito ustedes, gente. El corazón está preguizoso. ¿Está? Entonces, hay una disminución de la circulación plasmática a nivel arterial, porque el corazón está preguizoso. Entonces, gran parte del líquido se acumula en el sistema venoso. Tiene que en algún lugar estar. Se acumula en el sistema venoso y en tercer espacio, intersticio. Yo ya sé que en estos pacientes con insuficiencia cardíaca muchas veces me pueden hacer edema de miembros inferiores y compañía. Acuérdense de eso. ¿Está? Entonces, a diferencia de este, gente, es que el estado de hipoperfusión del insuficiente conlleva a una hiponatremia hipervolémica. Y ocurre exactamente lo mismo en caso de cirrosis hepática. ¿Está? Cirrosis hepática. ¿Está? Hay una disminución importante de la producción de proteínas, fundamentalmente proteína albúmina, cuya fuente principal es el hígado, razón por la cual disminuye la presión coloidosmótica. Gran parte del líquido va a tercer espacio, al líquido intersticial, a intersticio. Una vez más, disminuye el volumen arterial plasmático efectivo, razón que conlleva a la hiponatremia. Pero, ¿dónde está el líquido, gente? ¿Dónde está todo el líquido? Está en tercer espacio. ¿Está? No es como en esta que se ha perdido. No es como en esta que se ha perdido por deposiciones diarreicas, heces líquidas. No es como en esta que se ha perdido por la boca. No es como en esta que se ha perdido por la sudoración. Yo he sudado. No es como esta que yo he perdido por la quemadura. No, nosotros no perdimos aquí líquido. Disculpen, nosotros aquí perdemos líquido. Entonces yo tengo de una hipovolemia propiamente dicho. Aquí, sin embargo, yo no estoy perdiendo líquido. Lo que pasa es que este líquido está todo dentro mío, pero va a tercer espacio. ¿Qué tiene en común de esta que está aquí? De que ambas tienen una reducción de la cantidad de líquido en el sistema arterial. Pero aquí la reducción es porque se ha perdido. Aquí la reducción es porque ha ido a tercer espacio. ¿Está? Entonces, eso es lo que diferencia la hiponatremia hipovolémica de la hiponatremia hipervolémica. ¿Está? Profe. ¿Sí? Só estou com uma dúvida. Por que a quantidade total de sódio está aumentada nesse segundo caso?
¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá? Sí, no, no Sodio. segundo caso, na hipervolemia. En este que está acá. Sí, ¿Dónde está aumentado el nivel de porque fala sodio? a quantidade total de sódio será aumentada. No, espera. Fíjense lo que pasa. Hay una retención importante de agua y sodio. ¿Está? Hay una retención importante de agua y sodio. Entonces, hay fundamentalmente más agua y sodio. ¿Está? Hay una cantidad aumentada de agua en comparación al sodio, que justamente lleva a este desbalance. Pero ¿dónde está el agua? El agua está en tercer espacio. Eso quedó claro, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acá de la cantidad total de sodio aumentado, nos estamos refiriendo en realidad a la cantidad de sodio tanto a nivel intravascular como a nivel intersticial. ¿Está? El problema es que gran parte del agua escapó a tercer espacio. ¿Está? Razón por la cual nosotros no lo podemos medir a nivel plasmático, porque hay una disminución de la circulación arterial plasmática efectiva. ¿Está? Entonces, eso termina, si nosotros pudiéramos estudiar la cantidad total del sodio, tanto a nivel intravascular como a nivel del espacio intersticial, cosa que no podemos medir, ahí nosotros nos estaríamos dando cuenta que efectivamente el nivel de sodio está aumentado, la cantidad total de sodio está aumentada. ¿Está? Porque hay una retención de ambas. No es como en esta que había pérdida de líquido. Aquí no. Aquí se retiene el líquido y se retiene el sodio. Aquí se pierde. ¿Está? Aquí se pierde agua y sodio. ¿Sí? Aquí no. Aquí no se pierde, aquí se retiene. ¿Sí? E, sim, mas nesse caso, então, não seria uma hipernatremia? No, no. Não? No porque tu resultado laboratorial de sodio va a estar bajo. ¿Entendés? Porque lo que vos podés medir es el sodio en sangre. ¿Me entendés? El problema acá es que tu sodio está escapando con tu líquido a tercer espacio. ¿Me entendés? Pensá en un paciente con insuficiencia cardíaca. Pensá en un sujeto con cirrosis. ¿Está? O pensá en un sujeto con síndrome nefrótico. ¿Está? El problema acá es que el líquido que teóricamente debería estar en espacio intravascular escapa a tercer espacio. Escapa al espacio intersticial. ¿Se entiende? Escapa al espacio intersticial porque acá... Sim, essa parte entendi. Fíjate un ratito, mira, en la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿está? En este caso en particular, ¿sí? En la insuficiencia cardíaca congestiva, el escape de líquido va a ser a tercer espacio, a espacio intersticial. ¿Está? En la cirrosis también, pero aquí porque no se está produciendo albúmina. Entonces el líquido escapa una vez más a espacio intersticial. Aquí, sin embargo, fíjense, en el síndrome nefrótico, de la misma manera, tenemos deficiencia en el correcto almacenaje de proteínas. ¿Está? Entonces, se pierden las proteínas por la orina. Una vez más, disminuye la coloidosmótica ya a nivel sistémico. Y en la fisiopatología del edema, ¿se acuerdan? Al disminuir la coloidosmótica, escapa el líquido a tercer espacio. Y lo mismo acá. De hecho, que la cirrosis conlleva una hipoalbuminemia. Entonces, ¿qué pasó aquí, gente? El sodio escapa a tercer espacio. Si vos me dices ese sodio, entonces, en plasma, si vos me dices ese sodio en plasma, que es lo que yo puedo medir, porque yo no tengo cómo medir ese sodio a nivel intersticial. ¿Se entiende, verdad? No sé si me explico. ¿Cómo vamos a medir? Yo lo que puedo es sacar una muestra de sangre del paciente y medir el sodio a nivel plasmático. Eso es lo que yo puedo hacer. Y el nivel de sodio a nivel plasmático va a estar bajo. Va a estar hiponatrémico. ¿Está?
pero no porque haya perdido, no porque haya perdido líquido, es porque está perdiendo, o sea, es porque su líquido fue todo a tercer espacio, se secuestró, hubo secuestro de líquido a tercer espacio. Motivo que explica la hiponatremia. ¿Está? No sé si es que se entiende esto. Sí, sí. No sé si es que se entendió. Ahora, fíjate acá, como la medicina, como la medicina no todo es lindo, complica más porque hay excepciones. Hay excepciones. Fíjese lo que ocurre en la insuficiencia renal aguda y en la insuficiencia renal crónica. Aquí, sin embargo, a diferencia de estas, no hay una disminución del volumen plasmático efectivo. Está aquí en esta en particular. ¿Está? El problema aquí es que hay un fallo renal en la retención de agua. Hay un fallo renal en la retención de agua. ¿Está? Disculpen. Hay un fallo renal en la capacidad de eliminar el agua. ¿Se entiende? En este caso en particular. Y esto termina explicando posteriormente la hiponatremia hipervolémica. Pero solamente que aquí el problema es que no va a haber una reducción del volumen plasmático efectivo, porque el problema es que el riñón está fallando. El riñón está fallando. ¿Se entiende esto, gente? Yo sé que parece bastante complejo. ¿Sí? Bueno. Piensen nada más, gente. Literalmente la insuficiencia renal, porque esto se le va a preguntar más adelante, la insuficiencia renal aguda, bueno, se le va a preguntar insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, estos son todas formas bien entendibles, bien claras de hiponatremia hipervolémica. Porque hay escape de líquido a tercer espacio. ¿Está? Y hay una reducción evidentemente del volumen plasmático efectivo. Pero ¿qué pasa con la insuficiencia? Y se le va a preguntar, ¿cuál es la excepción a esta regla? Se les va a preguntar. De hecho que no es una regla, porque hay una excepción. Y ahí ustedes responden la insuficiencia renal. La insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. ¿Está? Bueno. Imagínense. Entonces, ojo gente aquí. Por eso a mí me gusta esta tabla que comparto con ustedes. La hiponatremia hipervolémica, ¿está? Hay una reducción aquí no existe reducción del volumen arterial circulante, ¿está? Aquí no existe reducción del volumen arterial efectivo, como ocurre aquí. Hay una reducción de la función renal. Y si el riñón no está funcionando, hay dificultad en excretar este exceso de agua. ¿Sí? Ojo con esto. Aquí el problema es la dificultad en excretar el exceso de agua. ¿Sí? Otra causa es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Está? Que es raro. ¿Sí? Porque generalmente esta va a cursar aquí arriba con euvolemia. Así que esto ustedes pueden ponerlo aquí. Es raro que generalmente el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética lleva generalmente a una hiponatremia euvolémica. Ahora vamos a pasar a ver la euvolémica. ¿Sí? Acá es en donde yo tengo que pensar en síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Está?
Vamos a tratar de entender esto. Literalmente, hasta aquí yo quiero que ustedes me entiendan algo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque yo estoy seguro que a muchos ya seguramente se le habrá hecho una ensalada en la cabeza. Pero no hay otra forma de mostrar esto, ¿sí? Yo he hablado de una hiponatremia falsa, que no es hiponatremia, su nombre lo dice, una hiponatremia falsa. En realidad el nivel de sodio del paciente está normal. El problema es que hay sustancias que están interfiriendo con la lectura del sodio en el laboratorio. Ya dijimos. En segundo lugar, entonces yo tengo la hiponatremia, sí, verdadera, es hiponatremia, pero es a consecuencia de exceso de sustancias osmóticas en sangre. Entonces, esto es una forma de hiponatremia hiperosmolar, ¿está? Y en tercer lugar, yo tengo mi hiponatremia verdadera, pero hipoosmolar. Entonces, ojo, gente, hiponatremia falsa, hiponatremia verdadera, hiperosmolar, hiponatremia verdadera, hipoosmolar. Y la hiponatremia verdadera hipoosmolar, a su vez, puede ser de tres tipos. Hipoosmolar hipovolémica, hipoosmolar hipervolémica e hipoosmolar normovolémica. Si se les pregunta cuál es la causa más frecuente, que siempre preguntamos, de hiponatremia hipoosmolar hipovolémica, diarrea, vómito, quemadura, gastroenteritis aguda. ¿Está? Gastroenteritis aguda. ¿Sí? Vos estás perdiendo líquido. Estás perdiendo líquido. ¿Se entendió eso, gente? Entonces, yo les pregunto a ver quién razona acá. ¿Cuál les parece que va a ser el tratamiento acá? Vamos a razonar. Si yo estoy diciendo que estoy perdiendo, ojo, gente, que yo no estoy complicando. Fíjense, nosotros podemos hablar del nivel de sodio en orina. Esto se puede complicar aún más, pero nosotros no vamos a complicar porque esto ya es patología médica. Yo solamente voy a lo frecuente. Si yo les digo que yo estoy acá perdiendo líquido, hay una clara reducción del volumen plasmático arterial efectivo y hay una disminución concomitante del líquido en tercer espacio, porque yo estoy perdiendo este líquido por la boca, por el ano, por el sudor, por quemadura. ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Quién me dice? Vamos a razonar un poquito. Vamos a razonar a ver si es que entendemos mejor así. Espera un ratito. Exactamente, Adrián. Suero fisiológico y electrolito. ¿Verdad? Suero fisiológico y electrolito. Ahí sí vamos a corregir. ¿Está? Y eso es muy importante porque imagínense ustedes de repente con un cuadro de gastroenteritis aguda. ¿Está? Y solamente toman agua. El agua tiene muy poco nivel tiene sodio muy poco, ¿tá? Pero no lo suficiente como para poder reponer una hiponatremia en el contexto de un cuadro gastrointestinal, ¿está? Entonces, imagínense lo que sería, gente, de repente ustedes o yo estamos con un cuadro de gastroenteritis aguda. Yo solamente voy a tomar agua. Yo voy a tomar agua solo. O de repente voy a tomar un suero glucosado que no tiene electrolito. ¿Está? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre fisiopatológicamente en la hiponatremia hipoosmolar? No se olviden que aquí, por ejemplo, va a haber una activación concomitante de la hormona antidiurética. Porque la disminución del volumen plasmático también es un estímulo para la secreción de hormona antidiurética. ¿Se acuerdan de eso, gente? Ojo, gente, porque ustedes se van a preguntar, pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Fíjense, por aquí arriba, nosotros decimos que la hiperosmolaridad es el estímulo para la secreción de la hormona antidiurética. Pero ¿qué es lo que pasa si en la hiponatremia hipovolémica, ¿sí? Es una forma de hiponatremia hipoosmolar, ¿verdad? Y si es una forma de hiponatremia hipoosmolar, ¿por qué hay una liberación excesiva de antidiurética?
Si es que aquí hay hiperosmolar, ustedes van a preguntar, gente, la osmolaridad no es el único estimulante para la secreción de hormona A de ADH. Vos estás ante una hipovolemia, vos estás perdiendo líquido. La hipovolemia es la reducción del volumen plasmático efectivo, es otro importante estímulo para la liberación de ADH. Entonces, gente, que quede bien claro que en este que está aquí, aunque vos tengas una hipoosmolaridad, vos vas a estar liberando ADH. Si vos solamente repones agua o solamente tomás un suero glucosado, como hay demasiado mucha ADH ahí de fondo en la fisiopatología de la enfermedad, porque vos estás con un estado hipovolémico, entonces la hipovolemia va a condicionar a una concomitante liberación de ADH. Vos estás tomando solamente agua. ¿Está? El riñón va a reabsorber toda esta agua. El riñón va a reabsorber toda esta agua. El problema es que no está reponiendo sodio. Vas a fomentar aún más la hiponatremia. ¿Está? De repente pases de una hiponatremia hipovolémica, pases a una hiponatremia euvolémica. Normovolémica, porque repusiste agua, pero te olvidaste de reponer sodio. Por eso es tan importante la prescripción de esos sueritos de rehidratación oral en el contexto de estos pacientes con diarrea aguda, vómito. Porque yo repongo electrolitos y repongo agua al mismo tiempo. Entonces, gente, tratamiento es clínica médica, allá por 5º año, pero yo estoy intentando buscar el lado para que ustedes me entiendan esto, ¿sí? Sin entrar en muchos detalles, porque yo no estoy hablando acá de casos particulares, estamos hablando solamente de lo más frecuente. ¿Se está entendiendo esto, gente? Ahora, si pasamos y analizamos la hipervolémica, vamos a razonar, gente, vamos a razonar, razonen conmigo. Aquí también hay una hiponatremia. O sea, yo quito la muestra de sangre, voy al laboratorio me informa, hay hiponatremia, porque es lo que se ve, es lo que se evidencia. La cantidad de sodio total está aumentado. Eso es cierto. Está. Pero lo que pasa es que gran parte de este electrolito y el agua escapó a tercer espacio, fue secuestrado. Yo les pregunto un poco a ustedes, gente, ¿qué les parece que hay que hacer en estos sujetos? ¿Qué les parece? ¿Será que le vamos a dar suero? ¿Será que le vamos a dar hidratación parenteral? Les pregunto, ¿quién razona conmigo? ¿Quién razona conmigo? Piensen detenidamente. Él está edematoso. Él está edematizado. Está escapando líquido de tercer espacio. Se está inflando. Se está encharcando afuera. Tiene todo. Él tiene su líquido, pero está todo adentro. Exactamente, Luis. Solo sodio e inclusive dale un diurético. Dale un diurético. Para eliminar ese exceso de líquido que está escapando a tercer espacio. Yo les puse en la diapositiva estos razonamientos terapéuticos, no porque yo vaya a preguntar tratamiento, sino que porque yo particularmente creo que la mejor forma de entender esto es relacionando ya con la clínica médica. ¿Tá? Yo sé que esto es un poco estresante. ¿Qué tal vamos acá? De ese caso de hipervolemia en cirrosis CC con aumento de sodio. Con aumento de sodio acumula líquido. ¿Dónde se acumula líquido, Débora? En espacio intersticial. ¿Está? En espacio intersticial. ¿Sí? Ahora, claro que esta hipovolemia a nivel nervioso, la hipoosmolaridad a nivel central, sí está produciendo acúmulo de líquido a nivel intracelular.
porque las neuronas no toleran estos cambios de osmolaridad. ¿Sí? A nivel central, fíjense que la idea central aquí es que hay una reducción del volumen plasmático efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el líquido está escapando a otras regiones corporales, fundamentalmente a tercer espacio. Está escapando a tercer espacio. ¿Está? Eso es lo más importante. Ahora, tu pregunta es si escapa a primer espacio. Esto ocurre, pero a nivel nervioso. ¿Está? Porque las neuronas no toleran estos cambios de osmolaridad. E inmediatamente ante una hipoosmolaridad, el agua fluye dentro de estas neuronas que se terminan edematizando. ¿Está? Pero eso es clínicamente lo que está ocurriendo. Me explico, o sea, eso va a terminar repercutiendo en la clínica, en los signos y síntomas del sujeto. ¿Sí? Pero lo que define en realidad la hipervolemia, ¿sí? No es el escape de líquido a primer espacio que ocurre a nivel central, es el escape de líquido a tercer espacio que ocurre a nivel sistémico. ¿Se entiende? Sí, eso es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué está escapando el líquido a tercer espacio? Y ahí está la respuesta. Insuficiencia cardíaca de bajo gasto. ¿Sí? Bajo débito. Entonces, gran parte del líquido se retiene en sistema en tercer espacio. Y cirrosis. Disminución de la producción de coloides. Disminuye la presión coloidosmótica. Le gana la hidrostática. Escapa a través del tercer espacio. Aquí hay que recordar un poquito de fisiopatología del edema. ¿Está? No hipervolemia, se tem poco sodio na sangre o sodio nas células. En la sangre siempre, Daniel. ¿Está? Siempre. No le meta aquí a la célula. ¿Está? No se compliquen. ¿Está? No hay, ¿cómo vamos a medir la cantidad de sodio dentro de la célula? Bueno, nosotros no pedimos en ningún momento sodio intracelular. ¿Ah? ¿Sí? Claro que al entender nosotros que estamos en una situación hipoosmolar, el agua va a tender a fluir en contra de su gradiente de concentración. Si nosotros no queremos complicar, nosotros vamos a ver que evidentemente va a llegar un momento, ¿está?, en que este nivel de sodio podría inclusive bajar tanto que y terminar produciendo un edema a nivel sistémico grave. ¿Sí? Pero recuérdate que vos lo que estás pudiendo medir acá es el sodio a nivel plasmático. No hay hipervolemia si tiene poco sodio en la sangre. Sí. ¿Está? Perfecto. Bueno, ahora fíjense lo que ocurre en la hiponatremia euvolémica o normovolémica. ¿Está? Aquí, gente, no ocurre alteraciones en el volumen circulante arterial efectivo. El único que no ocurre, aquí en los dos ocurre. Aquí hay reducción, gente. Ojo con eso. Yo puedo poner aquí una flechita que diga, a ver, sin reducción del volumen arterial efectivo, y aquí una flechita que vaya con los dos que diga con reducción del volumen arterial plasmático efectivo, porque los dos bajan. ¿Está? Aquí baja porque yo pierdo por boca o por ano, y aquí baja porque yo estoy escapando, secuestrando a tercer espacio. Espero que eso haya quedado claro. ¿Está? Aquí, gente, no baja. Esta sí. Aquí no hay alteración del volumen circulante arterial efectivo. ¿Está? Aquí lo que ocurre, en realidad,
Es que hay demasiada ADH. ¿Está? Hay demasiada ADH. ¿Sí? Hay una secreción muy importante de hormona antidiurética. Está de forma inapropiada. Y esta es la forma más frecuente. ¿Está? Ustedes van a encontrar en la literatura que también ciertos cuadros como exceso del consumo de agua, la polidipsia, ¿está? Casos iatrogénicos, ¿sí? Por ejemplo, como estábamos comentando anteriormente, ¿está? De repente la prescripción de ciertos medicamentos que disminuyen el nivel de sodio en sangre, ¿está? O la absorción de estas proteínas, estos aminoácidos, pueden llevar a conllevar en una hiponatremia euvolémica. Pero la causa más frecuente y la causa más importante de este trastorno aquí vendría a ser el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ya sea de repente por algún traumatismo a nivel hipotalámico, está un trauma de base de cráneo, algún tumor de hipotálamo, está, o de repente algún medicamento, ¿sí? Amiodarona, por ejemplo, en el contexto de tratamiento de arritmias muy frecuentes como la fibrilación, está, terminan produciendo un estado hiponatrémico euvolémico, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, el tratamiento es sodio, sí, administración parenteral de sodio, pero sin agua, euvolémico, euvolémico. Para que entienda mejor esto, veamos las siguientes diapositivas. Repasando, ¿está? Nosotros podemos complicarnos y ver el estado hiponatrémico con el sodio en orina mayor de 20 mil equivalentes por litro, ¿está? Fíjense, opa, ¿qué pasa? Aquí, mayor a 20 mil equivalentes por litro. Generalmente en estados normales, el sodio en orina debería ser menor a 20 mil equivalentes por litro, ¿está? Entonces, fíjense, en estado hiponatrémico hipovolémico, ¿sí? No pérdida extrarrenal y sí pérdida extrarrenal. Cuando yo hablo de que no existe pérdida extrarrenal, ¿tá? Esta es la forma más clásica que estuvimos nosotros comentando en clase. Digestivo, causa digestiva, ¿tá? Vómito, diarrea, sudor excesivo, fibrosis quística, golpe de calor, ¿está? Insuficiencia suprarrenal. Ahora, fíjense, si existiera pérdida renal, aquí hablamos de trastorno tubular o intersticial, ¿está? Entonces, literalmente se dan cuenta que nosotros podemos complicar aún más esto. Nosotros podemos clasificar a la hiponatremia hipovolémica, esta que está aquí, ¿está? Según existiera toque renal o si no existe toque renal. Nosotros vimos solamente si existiera toque renal. Sí, fíjense. Sin embargo, generalmente cuando ya hay toque renal, o sea, ¿qué quiere decir? Algún problema a nivel túbulo renal, que es raro que nosotros no vamos a estudiar, simplemente vamos a mencionar. También puede llevar a un estado hiponatrémico hipovolémico. ¿Está? El tratamiento en este caso, suero y sodio, hipovolemia. Hay que reponer el líquido perdido y hay que reponer el sodio. Hay que reponer los dos. En este caso, sin embargo, la hiponatremia euvolémica, fíjense, aquí hay que ver un poquito otra vez la densidad de la orina.
Viste que se puede volver esto a complicar, gente. Nosotros simplemente mencionamos la más frecuente. Aquí mencionamos la más frecuente, es sin toque renal por causa digestiva. Aquí la causa más frecuente es por síndrome de secreción inapropiada de antidiurética. ¿Está? Solamente que esta cursa con una densidad baja de orina. ¿Está? Esta es la densidad. Generalmente tiene que ser un poquito más denso que esto la orina. ¿Sí? En estos casos hay una secreción excesiva de la antidiurética. ¿Está? El tratamiento en estos casos va a ser la restricción del líquido, porque al haber demasiado, fíjense gente, el estado hiponatrémico de por sí cursa sin anomalía, sin toque en la movilización de líquido. Entonces yo necesito administrar líquido. Lo único que necesito es administrar sodio. ¿Está? Sin embargo, la hiponatremia hipervolémica, como su nombre como ya lo habíamos comentado anteriormente, está, generalmente es debido a consecuencia de insuficiencia cardíaca congestiva de bajo gasto que disminuye, ya hemos comentado, el volumen plasmático arterial efectivo, pero a diferencia del anterior, por secuestro de líquido en tercer espacio. Entonces, cuidado, no podemos administrar líquido, porque el líquido está adentro. El líquido está adentro mío. El tema es que está mal distribuido. Está mal distribuido. A consecuencia de que perdí proteínas por los riñones. A consecuencia de que estoy con una insuficiencia de bajo gasto. Entonces hay retención a nivel venoso. Aumenta la hidrostática. Se filtra en tercer espacio. O a consecuencia porque no estoy produciendo proteína albúmina a nivel hepático. Entonces esto termina produciendo, fíjese, esto gente yo no pregunto, aquí lo que yo quiero que ustedes entiendan es que termina produciendo un estado de redistribución de líquido. Está, va de mi segundo espacio, va de mi compartimiento intravascular a tercer espacio o al líquido intersticial, que continúa siendo segundo espacio. Recuerden, intersticio es segundo espacio. Ahora, entonces, gente, acá nosotros no podemos administrar líquido. Aquí, al contrario, tenemos que eliminar ese exceso de líquido. ¿Está? Diurético del ASA. Y rápido. Estos son los diuréticos de máxima eficacia, ¿se acuerdan? Mejores diuréticos. Furosemida. Yo estoy seguro que conocerán la furosemida. Yo creo que es sumamente famoso. ¿Está? Y sodio. No se olviden que la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica son formas bastante raras, o sea, son formas especiales, son formas particulares de hiponatremia hipervolémica, ¿está? Pero que se caracteriza porque a diferencia de estas no producen, repito, estas no producen una reducción del volumen circulante arterial efectivo, ¿está? Lo que sí producen es una reducción de la función renal y a consecuencia de la disminución de la función renal resulta la dificultad de excretar ese exceso de agua. Al no yo poder excretar el exceso de agua, fíjense, hipervolemia, porque va a aumentar la hidrostática, aumentando la hidrostática, una vez más, hiponatremia hipervolémica. Solamente que en este caso no va a haber reducción del volumen plasmático circulante. ¿Está? ¿Qué tal la gente hasta acá? ¿Vamos bien? Lúcido, colaboradores.
Espera un ratito. Fíjense lo que Daniel se pregunta. Se tem poco sodio no sangue, ese sodio tiene que ir para algún lugar. ¿Está? La célula no puxa o sodio para equilibrar. Pero ¿cómo nuestra célula, cómo la célula va a empujar sodio para equilibrar? Recordate que nosotros no tenemos sodio. Lo que tienen en común todos los casos de hiponatremia verdadera es que en todos los casos hay poco sodio. En todos los casos hay poco sodio a nivel plasmático. Eso tiene en común todos los tipos de hiponatremia verdadera. En donde se diferencia es solamente en el estado volémico. Es la única diferencia. Está. Por eso no entiendo cuando preguntamos. Dice, si hay poco sodio en la sangre, ese sodio tiene que ir para un lugar, pero ¿a dónde va a ir? Siendo que hay poco. No va a ningún lugar, queda ahí, queda poco. Por eso es tan importante. ¿Se dieron cuenta que en todos los casos hay que reponer sodio? Sodio, sodio, sodio. En todos los casos hay que reponer sodio. Porque en la hiponatremia verdadera, lo que tenemos en común en todos los tipos es que hay poco sodio en plasma. En todos los casos hay poco sodio en plasma. O sea, hay que reponer sodio. ¿Está? Ahora, el problema es que yo tengo que saber identificar cuál fue la causa de esa hiponatremia. Porque yo no puedo reponer líquido. Yo no puedo reponer líquido en un estado de insuficiencia cardíaca o en un estado de cirrosis hepática. Al contrario, yo tengo que restringir, yo tengo que hacer yo tengo que por lo menos mantener un balance neutro. O sea, cuidado con la reposición. Por eso, vuelvo a leer otra vez esta pregunta. Si tiene poco sodio en la sangre, ese sodio tiene que ir para algún lugar. ¿Pero dónde va a ir? Si es que hay poco sodio en sangre, al contrario, yo tengo que reponer ese sodio. ¿Está? Aquí para mí que hay un problema de entendimiento. ¿Por qué la célula va a puxar o sodio? No sé si es que me entendés, Daniel. ¿Por qué cirrosis causaría? Por la falta de producción de proteína albúmina. Entonces disminuye la coloidosmótica. ¿Está? Y escapa líquido a tejido intersticial y o a tercer espacio. ¿Entiende? La reducción del líquido, la reducción de la circulación plasmática efectiva, ¿está? ¿Se entiende? Y concomitantemente el escape de sodio va a condicionar a la hiponatremia. Solo que en este caso hiponatremia hipervolémica. ¿Está? Aquí tiene que ver, Daniel, si la persona exactamente en un estado hiponatrémico hipervolémico. ¿Está? Hiponatrémico hipervolémico. Cuidado que una cosa es el edema. Edema de por sí es acúmulo de líquido, ¿se acuerdan, gente? En tercer espacio o líquido intersticial. No tiene nada. El edema de por sí es eso. Ahora, edema celular es exceso de líquido dentro de la célula. Pero si vos decís solamente edema, vos estás diciendo exceso de líquido fuera de la célula, en espacio intersticial. ¿Sí? ¿Me entiende? En estos estados hiponatrémicos hipervolémicos, lo primero que ocurre
es un aumento por redistribución de líquido en espacio intersticial, que sí puede explicar, puede terminar clínicamente en un edema. ¿Está? Pero a nivel celular, a nivel nervioso, en el transcurso de las siguientes 24 o 48 horas va a producir un edema celular importante, porque el estado es hipoosmolar. Si vamos a ponerle nombre y apellido completo, es hiponatremia hipoosmolar hipervolémica. Ahí está, nombre y apellido completo. Hiponatremia hipoosmolar hipervolémica aguda. Y en 48 horas puede ser hiponatremia hipoosmolar hipervolémica crónica. 48 horas. Toque nervioso. Cuidado con la corrección rápida de sodio. Por eso es tan importante instaurar el tiempo de evolución de estos estados hiponatrémicos verdaderos, porque dependiendo de eso la velocidad de corrección de sodio, porque si ya ha pasado más de 24 horas, peligroso corregir rápido, deshinchamos de repente las células, las neuronas que tanto hay edematizadas, secuestro importante de líquido puede terminar produciendo encefalopatías por correcciones rápidas de sodio. Lo van a ver más adelante, ¿está? Pero lo que yo quiero es que se entienda la esencia de esto. ¿Se entiende? ¿Quedó claro, verdad? Si tiene mucho líquido extracelular o líquido no entra dentro de la célula. Si tem muito líquido extracelular, o líquido não entra dentro da célula, sí. O sea, si vos tenés mucho líquido extracelular, me refiero que vos te estás, me imagino que vos te estás refiriendo al estado hipervolémico, ¿no? Pero aquí, por eso habíamos comentado las células susceptibles, que son las neuronas. A consecuencia del estado hipoosmolar, aquí es correcto. A consecuencia del estado hipoosmolar, la hipoosmolaridad condiciona a un edema celular. ¿Está? Eso es correcto. ¿Sí? Pero la hipervolemia condiciona a un edema tisular, un edema periférico. Por eso repito, hay que poner nombre y apellido completo. Esto es hiponatremia hipovolémica, disculpen, hipoosmolar hipervolémica. ¿Se entiende? Esto está bien, esto es correcto, tu raciocinio está correcto. ¿Está? Pero fíjate que por eso vamos poniendo nombre y apellido. La hiponatremia puede ser hiperosmolar o hipoosmolar. Porque si tu hiponatremia es hiperosmolar, vas a tener deshidratación celular. Tus células se van a achicharrar. ¿Está? Pero si tu hiponatremia es hipoosmolar, que es el 85% de los casos, la más frecuente, ahora hay que preguntarnos, bueno, es hiponatremia, es hipoosmolar, pero ¿qué es? ¿Es hipervolémica? ¿Es hipovolémica? ¿Es euvolémica? Dependiendo de esto va a ser diferente la expresión clínica de ese sujeto. Entonces vos podés tener hiponatremia, hipoosmolar, hipervolémica, aguda, leve. Otra vez, si vas a graduar, si vos pones nombre y apellido completo, hiponatremia, hipoosmolar, hipervolémica, aguda, leve. No sé si es que se entiende, se entiende. ¿Se dan cuenta cómo se complica esto? Por eso te digo, fíjate aquí un poquito los signos y síntomas. Está. Las manifestaciones sintomáticas son inclusive fundamentalmente neurológicos. Aquí nosotros podemos diferenciar los síntomas neurológicos y los síntomas musculares. ¿Está? Justamente por el edema celular que producen. ¿Está?
La clínica por la hiponatremia, por la hiposmolaridad. Pero nosotros podemos ver a su vez la clínica del estado hipervolémico, del estado hipovolémico y del estado euvolémico. No sé si es que se entiende esto, pero yo aquí, como estamos solamente hablando de fisiopatología, no estamos hablando de patología médica, no vamos a ver signos y síntomas, solamente comento los signos y síntomas del estado bajo de sodio, hiponatremia, cuya repercusión fundamental es a nivel neuronal. Produce un inmediato edema celular, siempre y cuando la hiponatremia sea hiposmolar. Porque si la hiponatremia es hiperosmolar, produce deshidratación celular. ¿Está? Bueno, ¿qué tal hasta aquí? Lucio, colaboradores. Bueno, hoy están perdidos. Vamos a hacer una pequeña pausa, 10 minutos. Y continuamos. Fíjense, gente, esta tablita les pongo aquí con la intención de tratar de resumir gran parte de lo que estuvimos comentando anteriormente. ¿Está? Hiponatremia. Todos tienen en común la pobre disminución de sodio en sangre. ¿Está? El pobre nivel de sodio en sangre. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es el estado volémico, ¿no? ¿Está? Bueno, básicamente este estado volémico nosotros nos vamos a preguntar si es que hay o no hay edemas. ¿Está? Por un lado nosotros tenemos, fíjense aquí, vamos a comenzar desde aquí, de derecha a izquierda. Las causas, en este caso hablaremos de exceso de agua y sodio a nivel corporal total. ¿Está? Estado hipervolémico. ¿Sí? Fíjense, principal manifestación clínica a nivel sistémico general, edemas. ¿Está? Edema, este es nuestro estado hipervolémico. ¿Sí? Este es el estado hipovolémico. Y este es el estado euvolémico. Vamos a ir viendo, ¿está? Fíjense, exceso de agua y sodio, como ya habíamos comentado anteriormente, aquí hay un aumento de la cantidad de sodio corporal total, ¿está? Por eso hablamos de un aumento de sodio, pero hay fundamentalmente un aumento de la cantidad de agua a nivel intersticial y en tercer espacio. ¿Qué quiere decir eso? Hay una distribución importante de agua que termina produciendo edemas. Aumenta la cantidad del volumen extracelular. ¿Sí? Aumenta bastante el volumen extracelular. Ya hemos comentado, estado hipervolémico. A pesar, y ojo, cuando nosotros decimos que aumenta el volumen extracelular, nos estamos refiriendo fundamentalmente al volumen intersticial. Porque realmente de fondo existe una disminución del nivel plasmático arterial circulante. Ojo con eso. Las principales causas, si hay toque renal, si no hay, fíjense, en este caso fallo fundamentalmente en la funcionalidad renal, insuficiencia renal e insuficiencia renal crónica, pérdida de sodio urinario mayor a 20 miliequivalentes por litro, esa es su principal manifestación clínica. Este sí va a ser una excepción a la norma general, pues aquí va a haber un nivel normal, ¿sí?, de líquido circulante en plasma arterial, a diferencia de esto que sí disminuye. Ambos se caracterizan, fíjense, por el tratamiento, restricción hidrosalina, diurético y obviamente la administración de sodio, habíamos comentado.
aquí en la hiponatremia euvolémica, ¿tá? El exceso de agua, fíjense que es mínimo. En realidad, según nuestras literaturas, nosotros ya habíamos comentado que no hay alteraciones en la circulación arterial efectiva, ¿tá? No hay alteraciones, pero sí puede haber una ligera acumulación de agua, a consecuencia, perdón, fundamentalmente de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto también van a encontrar como secreción, o sea, como antidiuresis inapropiada también, ¿sí? Es una de las nuevas tendencias. Porque fíjense que puede ser que haya de repente una secreción exagerada de ADH por parte del hipotálamo, como también se propone que puede ser que no haya una secreción inapropiada de esta hormona. Puede ser que simplemente el receptor de ADH a nivel del túbulo colector renal esté respondiendo a alguna otra partícula homóloga que no haya sido aún identificada. O puede ser que esté activada el receptor de forma inapropiada, sin necesariamente que alguien lo haya estimulado. Por eso, en realidad, hoy ustedes van a encontrar en sus libros de clínica médica, más adelante, se habla más que un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, se habla más bien de un síndrome de antidiuresis inapropiada. La antidiuresis inapropiada puede ser porque se esté secretando demasiada de esta hormona, o puede ser porque simplemente el receptor de esta hormona está siendo hiperestimulado. Por eso hoy las nuevas tendencias es referirse, que van a encontrar los libros en clínica médica, como síndrome de antidiuresis inapropiada. Gente, es lo mismo que síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Tá? Es lo mismo, así que no se confundan. Es un nuevo término nada más que se quiere utilizar hoy. Aquí le pongo algunos otros cuadros, algunos otros casos. ¿Está? Podríamos quedarnos toda una tarde hablando de cada una de estas consecuencias fisiopatológicas. Nosotros solamente vemos lo más frecuente. Fíjense, el sodio urinario mayor a 20.000 equivalentes por litro. ¿Sí? Coincide aquí con este. ¿Está? Coincide con este. Solamente que aquí la diferencia fundamental entre este y esta, ¿sí? Fíjense, es que aquí va a haber un estado euvolémico. Que hay un estado euvolémico. ¿Sí? Restricción hídrica y bastante mencionar la literatura, pero aquí fundamentalmente la restricción hídrica y la prescripción exógena de cloruro de sodio. Recién aquí vamos a perfundir, porque sí va a haber una disminución importante del volumen extracelular, hipovolemia. ¿Tá? ¿Tá? La hipovolemia va a condicionar a las pérdidas renales. La hipovolemia puede obedecer a pérdida renal o a pérdida extrarrenal. La causa que nosotros hemos comentado es la pérdida extrarrenal. A consecuencia de vómito, diarrea, pérdida por tercer espacio, como ya hemos comentado, quemaduras. ¿Tá? Estas son formas raras por pérdida directamente a nivel renal que condicionan una hipovolemia. Fíjense, aquí tenemos, fíjense, aumento de la natriuria, pérdida de sodio en orina. Tratamiento, perfusión salina. ¿Tá? Entonces, esta tabla, este esquema trata de resumir de manera bien didáctica, nos habla del mecanismo, de las principales causas, nos habla inclusive de la natriuria y del tratamiento. ¿Tá? Esto, gente, es patología médica. Esto yo no pregunto, yo no les voy a preguntar la natriuria, yo no les voy a preguntar cómo está laboratorialmente el nivel de sodio en orina, porque se solicita. Esto es para patología y clínica médica, natriuria y tratamiento. Por eso yo no pregunto esto, gente, el nivel de sodio en orina, no pregunto. Simplemente lo que nosotros queremos entender por fisiopatología, que de hecho ya es mucho, entender
Las diferentes formas de hiponatremia, ojo gente, antes de esto tenemos forma falsa y tenemos forma hiperosmolar, ¿está? Ojo con eso. Ahora, dentro de la forma hipoosmolar tenemos la hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Extender esa clasificación, entender el mecanismo que lo produjo, entender cómo se encuentra el estado volémico en la causa hipoosmolar y entender las principales causas que conlleva cada una de ellas. Hasta ahí nuestro objetivo en fisiopatología. ¿Está? De hecho, esto es la explicación fisiopatológica. Cuadro clínico, como ya habíamos comentado, pasamos, ya vimos este slide, principalmente manifestaciones neurológicas. ¿Está? Las manifestaciones neurológicas generalmente ya aparecen en la primera instancia del cuadro. Dolor de cabeza, náusea de origen central, de origen encefálico, se estimula el centro nauseoso. El sujeto puede tener inclusive episodios de náusea acompañado o no de vómito. Está calambres musculares por la deficiencia de sodio. Letargia, apatía. Parece que quien está aquí con un estado hiponatrémico soy yo. Agitación, desorientación, reflejos disminuidos. Fíjense. Bueno, un poquito de clínica médica. Vamos a ver los signos y síntomas fundamentalmente. Aquí le dejo otro. Esto es descargado del buscador imágenes de Google. Me gustó porque divide los síntomas neurológicos de los síntomas musculares y ocasionalmente podemos tener polidipsia también. Sobre todo en la hiponatremia dilucional. Gente, hasta acá hiponatremia. Podemos pasar a hipernatremia. ¿Qué tal estamos? Todos hiponatrémicos. ¿Vamos bien? Obnubilados, somnolientos, desorientados. Gente, este tema es complicado. Este tema es complicadito. Pero no hay otra forma, che. No hay otra forma. La hipernatremia es más fácil. ¿Sí? Sodio nomás lo que es complicado. Potasio es muy fácil, gente. Potasio, calcio es más fácil. ¿Está? Sodio nomás lo que es complicadito porque exige mucho conocimiento de regulación hidroelectrolítica. ¿Está? Entonces yo les motivo, esta parte no es lo que es complicadito, ¿sí? Hay un libro de fisiología, se llama Fisiología de 3 R's, que explica bastante bien el papel, o sea, su abordaje de medio interno, a mí particularmente me gustó muchísimo. Lo habíamos leído en realidad en el quinto año de la facultad, en un trabajo de investigación que teníamos que hacer. Yo no lo conocía, sino hasta ese entonces, pero realmente, si es que quisieran buscar y darle una repasada de medio interno, yo le recomendaría el 3 Guerres. Medio interno, 3 Guerres. Fisiología de 3 Guerres. Es mucho más didáctico que Guyton. Guyton es... Bueno. Concentración plasmática de sodio por encima de 145 miliequivalentes por litro. Fíjense los sinónimos. Hiperosmolaridad sérica. Déficit de agua. Y deshidratación hipertónica. El otro era, a diferencia del anterior, en donde íbamos a tener fundamentalmente edema celular, a consecuencia de la hipoosmolaridad, en el estado hipernatrémico vamos a tener fundamentalmente deshidratación hipertónica. ¿Está? Por eso es sinónimo. ¿Cuáles son las principales causas? Aumento de pérdida de agua, ¿sí? Que no son reemplazados debido a alteraciones en la sed.
Bueno, fíjense, aumento de pérdida de agua que no son reemplazados debido a alteraciones en la sed. Aquí vamos a mencionar pérdida insensible, ¿está? Y por sudor, sobre todo en el contexto de patologías febriles o infecciones respiratorias. Recordemos que las infecciones respiratorias de por sí aumentan la pérdida insensible de agua a nivel pulmonar. Normalmente perdemos 350 ml de agua en un día solamente por respirar. ¿Está? ¿Se recuerdan de eso? Pérdida insensible de agua por el aparato respiratorio. Pero cuando estamos en el contexto de infección respiratoria, la pérdida insensible de agua es mucho mayor. ¿Está? Y también cuando estamos ante procesos febriles, aumenta la pérdida insensible de agua fundamentalmente por el sudor. ¿Está? Entonces, estas pérdidas de agua, fíjense que lo que sucede aquí es que no producen una estimulación correcta a nivel hipotalámico justamente para que se desencadene el mecanismo de la sed. Por eso dice aumento de pérdida de agua que no son reemplazados porque no hay alteración en la sed. ¿Sí? Pérdidas urinarias, ¿está? Como por ejemplo diabetes insípida central o nefrogénica, y así también diuresis osmótica debido a glucosa o manitol. ¿Está? Luego tenemos la pérdida gastrointestinal, otro ejemplo, pérdidas importantes de líquido a nivel gastrointestinal y lesión hipotalámica que afecta el centro de la sed. Entonces, cualquiera de estos cuatro mecanismos puede llevar a un estado hipernatrémico a consecuencia de la pérdida de líquido. ¿Verdad? Se pierde el líquido y no se reemplaza. Entonces, se concentra este líquido extracelular. ¿Sí? Puede ser también, ¿por qué no?, por la administración de cloruro de sodio o administración de bicarbonato de sodio, ¿sí? Administración de medicamentos, sustancias ricas en sodio, ¿sí? Aquí ya les tengo una mnemotecnia de las principales causas de hipernatremia, ¿sí? ¿Cuáles son las principales causas de exceso de sodio en líquido extracelular? Y la respuesta es T-Model o Top Model, como quieran, ¿está? Medicamentos, ¿está? Medicamentos que contengan sodio, inclusive suero fisiológico, también faltó aquí, concentraciones importantes de suero fisiológico, ¿sí? Diuréticos osmóticos, también, ¿por qué no? La diabetes insípida, fíjese, las pérdidas excesivas de agua que concentran el líquido extracelular, ¿sí? Son, aquí gente, cuidado, no confundan la pérdida excesiva de agua, porque ustedes van a estar diciendo cuál es la diferencia entonces con el estado, recuerdan, hiponatrémico, hipovolémico. Recuérdense, gente, que lo que está sucediendo en este caso en particular es que hay fundamentalmente trastornos en los mecanismos que inducen a la sed. Entonces, eso termina concentrando nuestro líquido extracelular. ¿Sí? Entonces, no confundan con lo que habíamos comentado anteriormente. No confundan esto. ¿Está? Y por último lado, podemos mencionar también al bajo consumo de agua. ¿Por qué no? Al bajo consumo de agua. Puede ser que estás perdiendo demasiada agua o puede ser que estamos ante un bajo consumo de agua. Entonces, esta pequeña mnemotecnia nos permite ayudar a recordar un poquitito las principales causas de hipernatremia. Ahora, fíjense, en la práctica, la mayor parte de los casos de hipernatremia se deben a pérdida de agua. ¿Está? Fundamentalmente a pérdida de agua.
¿Sí? Ahora, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tratar de resumir con este slide simplemente en 4 pasos. ¿Qué es lo que lleva a la hipernatremia? ¿Está? Una hipertonicidad plasmática. ¿Sí? A consecuencia de esta hipertonicidad plasmática, la salida de agua al espacio extracelular. Recuérdense que al aumentar el nivel de sodio a nivel extracelular, se desplaza el líquido desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular. Razón por la cual terminamos en deshidratación celular. ¿Está? Deshidratación celular. Entonces, gente, la deshidratación celular va a ser la responsable de los principales signos neurológicos que van a explicar esta manifestación. Una vez más, si queremos complicarnos, podemos clasificar aquí según el estado de volemia. ¿Está? Hipervolemia, hipovolemia o euvolemia. ¿Sí? Entonces, 2 van a ser las principales manifestaciones en la fisiopatología de la hipernatremia. ¿Está? Por un lado, la deshidratación celular y por otro lado, es la hipertonicidad del líquido extracelular. Son las principales manifestaciones aquí. ¿Está? Fíjense que los principales síntomas de esta hipernatremia, vamos a tener por un lado, los principales síntomas de la hipernatremia son neurológicos. ¿Está? Pero aparte de eso también se puede manifestar poliuria, ¿sí? E inclusive sed. Imagínense. La gravedad de las manifestaciones clínicas depende mucho de la inmediatez y la magnitud de la elevación del sodio plasmático. ¿Está? Ahora, fíjense, sed intensa, debilidad muscular, confusión, y ojo, gente, que estos síntomas se pueden volver a clasificar según el estado volémico. ¿Está? Por ejemplo, estos primeros síntomas que estamos mencionando ocurren fundamentalmente en un estado hipernatrémico, hipervolémico. Yo les adelanto que esto se complica aún más el año que viene, porque el año que viene ustedes van a tener que estudiar los principales signos y síntomas presentes en la hipernatremia hipovolémica, hipervolémica y euvolémica. Los síntomas en cada una de estas 3 situaciones y el resultado laboratorial de cada una de estas 3 situaciones. Por eso nosotros mencionamos en fisiopatología, aparte de la fisiopatología, que es esta que ya hemos dicho, ¿está? ¿Cuál es la? Fíjate, sencillo, le había comentado anteriormente, no es como la hiponatremia, que es bastante complicadita. La hipernatremia es bien sencilla. ¿Está? A consecuencia de un exceso de sodio en el líquido extracelular, hay secuestro del líquido, pero ahora desde el primer espacio al segundo espacio. Hace rato era del segundo al tercero, o una redistribución dentro del segundo espacio, de intravascular a intersticial. Eso era hace rato. Ahora es al revés, del primero al segundo espacio. Fin de la historia. Lleva deshidratación celular e hipertonicidad plasmática. Terminó ahí. Esa es la fisiopatología de la hipernatremia. No hay mucho que decir. Si dieron cuenta, hiponatremia nomás lo que es complicado. Si estudian hiponatremia, el resto ya es fácil. ¿Está? Pero yo les tengo que adelantar que en patología médica, acá sí se complica hipernatremia desde el punto de vista clínico. Porque vamos a tener signos y síntomas asociados a la hipernatremia euvolémica, o sea, dependiendo de la volemia, si es euvolémica, si es hipovolémica, si es hipervolémica, los signos y síntomas van a ser diferentes. Nosotros aquí en fisiopatología solamente vamos a mencionar los grupos de síntomas, ¿está? Sed intensa, debilidad muscular, confusión, coma. ¿Está?
Se dan cuenta, muy similar a lo que ocurría anteriormente en la hiponatremia. Solamente que aquí vamos a tener disminución del tamaño de las células cerebrales, deshidratación cerebral, ¿está? Inclusive ruptura vascular, sangrado cerebral, convulsiones y, ¿por qué no?, muerte. Se dan cuenta que los signos y síntomas son muy similares. Fíjense, esto es una imagen de lo que puede ir ocurriendo a lo largo de la fisiopatología de estos trastornos en el equilibrio de sodio. ¿Está? Una imagen bastante dinámica, didáctica, que lo descargué del buscador de imágenes de Google. ¿Está? Si de repente quieren verlo en sus casas. Edema cerebral. ¿Sí? Esto en el contexto de un estado hiponatrémico. En el contexto de un estado hipernatrémico nosotros tenemos, ya habíamos comentado, deshidratación celular. ¿Está? Deshidratación de las células cerebrales. ¿Está? Entonces esto pueden llevar aquí arriba. Aquí. Para no confundir. ¿Sí? Hasta aquí dejamos con sodio, gente. Fíjate, Luis, síndrome de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿A eso te referís? CIDH. Síndrome de la secreción inadecuada de antidiurética. ¿Está? Muy poca excreción de orina. Perfecto. ¿Está? Esta es la principal causa de qué? Hiponatremia euvolémica. ¿Está? Veo claro eso, ¿verdad? No te sorprendas si en tu libro más adelante lees síndrome de antidiuresis inapropiado. ¿Está? Así también se llama. Van a ver su libro más adelante de medicina interna, Farreras, va a ser síndrome de antidiuresis inapropiado. Que es lo que esto vamos a decir. Y leyendo, este es síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, nos damos cuenta. Es un nombre nuevo nada más que se le asigna, no es que se le quiere, ya se le asignó, porque se propone otras teorías de que no hay, o sea, no necesariamente en esto hay mucho ADH. Puede ser que simplemente el receptor de ADH a nivel tubular esté hiperestimulado por alguna sustancia distinta al ADH o inclusive autoestimulación. O sea, no necesariamente responsable exceso de ADH. Aunque al fin y al cabo ni siquiera dosamos ADH, ¿verdad? Eso también es una pregunta clásica de clínica médica. ¿ADH se dosa? No se dosa. ¿Está? No vas a solicitar ADH acá porque en primer lugar produce mucha interferencia a nivel laboratorial, tiene muy altos costos sanitarios y tiene muy poco valor predictivo. Entonces no se dosa ADH. Entonces, por eso, gente, un comentario nada más que ustedes lo van a ver más adelante en clínica médica. Nosotros, gente, nuestro objetivo es simplemente cuál concepto principal es causa, clasificación, fisiopatología, y ahí quedó. Si eso nosotros conseguimos asegurar en este semestre, gente, salvamos. Ya el año que viene vamos a estresarnos más con signos, síntomas y diagnóstico laboratorial. Y el siguiente año, tratamiento. Yo no voy a preguntar, gente, el tratamiento, que quede bien claro. Yo no voy a preguntar esto. La intención yo de ponerle esto es porque yo particularmente creo que así entendemos mejor, ¿verdad? Sí, así que le dejo así esto. Bueno, podemos avanzar a potasio, ¿verdad?